Quiero darle la bienvenida a todos los que se encuentran aquí para participar aquí en la CILP. Bienvenidos nuevamente a aquellos que estuvieron con nosotros en esta sesión anterior, ayer, a esta misma hora, y bienvenidos a aquellos que no estuvieron con nosotros y que por primera vez se juntan aquí en nuestros trabajos sobre lenguas, tecnología e innovación. Muchas gracias a todos por unirse a nosotros y muchas gracias especialmente a mis colegas de la mesa que están en Brasilia, en la sala, y otros 3 aquí en el ciberespacio conmigo. Como puede suceder que no todos los participantes en este momento que están con nosotros hayan estado ayer con nosotros, voy a rápidamente introducir el tema de este eje. Nuestro eje tiene como objetivo analizar las relaciones que existen entre nuestras lenguas dentro de la tecnología y la innovación, y también las lenguas portugués y español, que todo esto resulta de una gran evolución científica y tecnológica que hemos visto en las últimas décadas con las tecnologías de la información y la comunicación, y de forma más concentrada tenemos con las nuevas soluciones de la inteligencia artificial basada en el aprendizaje profundo con las redes artificiales y el salto de evolución que ha dado la tecnología del lenguaje por causa de esto. Este shock tecnológico es esperado. Sabemos que va a tener efectos asimétricos como los otros choques tecnológicos que tuvieron en el pasado en la historia de la humanidad. También este shock tecnológico y los aspectos de asimetría de lo que existe entre las lenguas que han existido y han dejado de existir, donde cada una de estas lenguas se encuentran. Y esto, por esta razón, esto ha dado la supremacía de algunas lenguas y de la extinción de otras dentro del escenario de la humanidad. Entonces, dentro de este aspecto, nos gustaría ahora analizar en nuestro eje, analizando los idiomas español y portugués, que tienen un origen común y ambas también tienen una proyección global. Entonces, aquí tenemos que ver cuáles son las circunstancias que estas dos lenguas están recibiendo el impacto de esta transición científica y tecnológica. Entonces, vamos a nuestra sesión. Ayer tuvimos una sesión fantástica con un panel de peritos que ha contado con la contribución de un periodista, una investigadora científica o una científica, o si ustedes quieren decir, un activista social, y 2 historias educativas y culturales. Hoy nosotros vamos a volver a tener un conjunto fantástico de panelistas que cuenta con el director del Centro de Investigación y Tecnología del Lenguaje, un CEO de una startup que trata de transmisión automática y otras tecnologías del lenguaje, el presidente de una empresa de consultoría en Derecho y Políticas para el sector digital, y también uno de los pioneros de portugués que nos muestra que en el área de la computacional del lenguaje, y el director del Departamento de Aprendizaje Automática de una startup con foco en la inteligencia artificial y tecnología del lenguaje. Estos son mis colegas que están aquí conmigo y que yo quiero agradecerles por la invitación para estar aquí y contribuir para esta mesa y compartiendo con ustedes sus saberes
su know-how acerca de este tema y compartir con los otros participantes que están intentando avanzar en el análisis de este tema. Entonces, ayer estuvimos tratando y viendo las oportunidades que se abren con las tecnologías del lenguaje. Hoy damos un paso adelante y nos vamos a enfocar en los desafíos y en las eventuales amenazas para las lenguas portuguesa y española. Y hay 2 o 3 preguntas que envié a mis colegas de la mesa para tener una idea de cuál es el objetivo de nuestra conversación y para animar también y estimular nuestra reunión. Y estoy compartiendo también con todos ustedes que están participando. La pregunta como, por ejemplo, que son importantes para nosotros, como por ejemplo, cómo comparar retrasos y asegurar la apropiación tecnológica de la lengua española y portuguesa para la era digital. Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo garantizar la seguridad lingüística y tecnológica, la soberanía lingüística y tecnológica a un servicio de un interés público y cómo se hacen las contribuciones y entre ellas las grandes empresas multinacionales y actores privados? Y también desarrollar una inteligencia artificial responsable y garantizar el acceso inclusivo para los beneficios de la tecnología del lenguaje y cómo proceder para mitigar los riesgos de uso de la tecnología del lenguaje para propuestas de evitar sabotaje o desinformación. Son algunas preguntas que están en la orden del día. Muchas otras existen, pero en este momento yo voy a pasar la palabra al primer expositor que hablará, que es mi colega Germán Rigau, de la Universidad del País Vasco de España. Él es director del Centro Vasco para la Tecnología del Lenguaje y fue consultor o uno de los principales consultores desde su inicio del plan para la promoción de la tecnología del lenguaje para el español, que se realizó hace 5 años en España con un apoyo financiero de 89 millones de euros, y ahora Germán es consultor del Plan Nacional Español de Estrategias para la Inteligencia Artificial. Sin más, voy a pasar la palabra a Germán. Por favor, con usted la palabra. Agradeceros la organización de esta conferencia y la organización de este panel y evidentemente invitarme también a mí a participar en él. Es un placer estar aquí y aunque soy experto en temas de tecnología del lenguaje, inteligencia artificial y llevo muchos años desde que hice el doctorado en este tema, siempre es muy gratificante participar en eventos donde hay mucha inteligencia humana. Bueno, sí. Ups. A ver. Ahora no va. Perdón. Ahora. Bueno, empiezo con una cita de Mario Benedetti que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto pues cambiaron todas las preguntas. Esto viene a colación de que justo ahora estamos cambiando todas las preguntas. Estamos en medio de una revolución digital, una transformación digital. Espera, esto va un poco mal. Así, ahora voy al más. Así, vale. La tecnología de la lenguaje y la inteligencia artificial, y estamos dentro de un nuevo paradigma de la inteligencia artificial que lo que hace es cambiarnos todas las preguntas. Estamos dentro de un ciclo de descubrimiento acelerado de transformación, con avances impresionantes. Os lo digo yo, en los últimos 10 años ha habido transformación, estamos cambiando la manera de hacer este área gracias a unas nuevas técnicas que son las de aprendizaje profundo. Estos son redes neuronales profundas, lo único que cambia es que son muchísimo más potentes que las que había hasta hace unos 10 años, porque también hay ahora mismo pues una
unas máquinas o las tarjetas gráficas estas que hacen también criptomoneda y presentaciones de videojuegos y cosas de estas, pues las usamos también para calcular estos modelos de lenguaje que tienen billones de parámetros. Estos son unos órdenes de magnitud muchísimo más grandes que los que habían hasta hace poco. Estos cambios están sucediendo ahora mismo, cada día. Hay nuevos artículos, nuevas aportaciones, nuevas contribuciones y se está haciendo cada día. Las últimas tecnologías, el último cambio ha sido de hace 2019, es decir, hace nada. Y vuelven a salir nuevas contribuciones, nuevos cambios. Por poneros un ejemplo de un modelo que salió ayer en otro panel, el GPT-3, para que veáis un poco los requisitos que exigen, pues cuesta aproximadamente 4 millones de dólares, he puesto euros, pero bueno, de dólares, en cómputo. Esto es lo que cuesta el modelo y solamente vale para inglés este modelo, aunque también seguramente ha leído español y de todo. Estas tecnologías de aprendizaje profundo se aplican sobre todo a lenguaje, visión y robótica. Y en tecnología de lenguaje, claro. ¿Por qué? Porque bueno, la mayor parte de toda la información digital no estructurada es texto, multilingüe posiblemente, audio, vídeo, y el área que lo trata todo esto es el procesamiento del lenguaje natural, que es un área de las más importantes dentro de la inteligencia artificial. Aquí es donde se trata temas como la traducción automática, la extracción y recuperación de información, reconocimiento y síntesis del habla, sistemas conversacionales, chatbots, para que veáis un poco las capacidades que tienen estos sistemas. Ya en 2014 pues se podían generar descripciones textuales de imágenes bastante complejas, ¿eh? Una chica vestida de blanco con 2 personas detrás y hay una que apenas se ve, por ejemplo, ¿no? Los mejores sistemas de reconocimiento de habla, de lip reading, de lectura de labios, son máquinas hoy día. Funcionan mejor que los humanos. Pueden resumir libros, como este de Alicia en el País de las Maravillas, o pueden generar imágenes a partir de texto. Tú le dices, dame una imagen de una sillón pues en forma de aguacate, y te lo genera. ¿Sí? Son imágenes realistas y esto es del año pasado. Viendo toda esta transformación, pues gente inteligente del Ministerio de Industria contactó con nosotros. Fue la llamada más sorprendente que he tenido en mi vida. Y nos propusieron hacer un plan de tecnología del lenguaje. Esto en 2015, hace 7 años. Se estimó en aquel momento hacer un plan de 5 años, el plan sigue vigente, y el sistema era 90 millones, de los cuales, desgraciadamente, no se gastaron ni un 20% de esto. Estaban pues divididos en 4 ejes: recursos lingüísticos, impulsar la industria también la administración como impulsora, sobre todo para proporcionar datos. La administración almacena ingentes cantidades de datos en forma textual y de todo tipo. Y para generar como que la administración pública fuera la tractora de esta industria. También para el castellano, catalán, euskera y galego. Y ahora está dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y lo llevan pues otros expertos en el tema. Por ejemplo, los resultados de esto es el proyecto LEIA, Lengua Española e Inteligencia Artificial, que lidera la Real Academia Española, también con Telefónica y otros actores, como que podéis imaginaros cuáles son. Y, por ejemplo, han generado el Corpus Capitel, que pues aún por cuestiones de copyright pues no está disponible. También, por ejemplo, el plan de tecnología del lenguaje está dentro del marco del proyecto María, pues generando modelos de lenguaje preentrenado. Para que veáis un poco la escala de volumen de datos, pues son 570 gigabytes de texto de la web. Esto lo obtuvo por la Biblioteca Nacional de España. Y después de limpiar 59 terabytes de texto.
Esto quiere decir que se quedaron con un 1% de todo lo que había en la web. Estamos en otro proyecto, que es la European Language Equality, dentro del programa, dentro de la Unión Europea, que sale por un mandato del Parlamento Europeo para el desarrollo de una agenda estratégica de investigación, innovación y despliegue para el 2030. Aquí estamos con 53 socios, nosotros somos uno de los socios principales. Y terminará brevemente. Estamos haciendo esta agenda estratégica que creo que puede ser muy interesante no solo para Europa, sino como modelo para otras regiones. Voy a daros una cosa que para mí es un gran impedimento, que es la paradoja de los datos digitales. Hoy día tenemos más datos digitales que nunca. Nunca ha habido tantos datos digitales. Pero, desgraciadamente, no todos son accesibles. Y además, no todos están para todas las lenguas. Esto, evidentemente, puede causar, ya hemos dicho antes, necesitamos muchos recursos para hacer estos modelos y necesitamos expertos. Estos son caros, todos se van a grandes compañías americanas, norteamericanas, quiere decir. Necesidades de supercomputación, para que os hagáis un poco la idea de lo que es. Una tarjeta gráfica de estas que usamos nosotros cuesta 10.000 euros, 10.000 euros la tarjeta. Nosotros, nuestro centro, que es uno de los más importantes que hay en España de estos temas, tenemos 12 de estas tarjetas súper potentes. Facebook va a comprar ahora 16.000. 16.000. Esto claramente causa una distorsión, evidentemente. Pero también porque faltan datos. Tenemos todos los datos del social media o la web, todo esto es accesible, público, los puedes bajar, pero hay zonas, nichos de datos que son muchísimo más relevantes, como informes médicos o sentencias judiciales, y todo esto por problemas de copyright, por problemas de seguridad, por problemas de confidencialidad, por problemas de todo esto, pues no son accesibles. Y no son accesibles para la investigación directamente, no son accesibles. Con lo cual tenemos un retraso enorme con respecto a otras áreas donde sí que se puede acceder a ellos. También, por último, quería comentaros otra iniciativa que tenemos en Europa, que son las infraestructuras de investigación europeas, en concreto la ESFRI, y dos de las infraestructuras que creemos en esta área más relevantes, ¿no? Son Clarín y Daria. Clarín es Common Language Resources for Technology Infrastructure y es básicamente tecnologías de lenguaje para ciencias sociales y humanidades, y en el sentido amplio, educación, economía, derecho, lo que queramos dentro de ciencias sociales y humanidades y más allá. Y Daria, que son Digital Research Infrastructure for the Arts and New Humanities, esto es básicamente para humanidades digitales. Como veis aquí en el mapa, hay una perturbación, y es que España no participa en ninguna de las dos. Portugal sí. Y esto claramente es un problema. Nosotros queremos participar y estamos organizando y esperemos participar en breve en formato Claria, que es decir, juntando Clarín y Daria. Lo hacemos todo a la vez. Aquí juntaremos datos, infraestructura, herramientas de servicios y evidentemente la comunidad, que es lo más importante. La comunidad que daremos servicio y que esperamos, junto con Europa, y esperemos también, quizá más adelante, con compañeros y compañeras de Latinoamérica. Por tanto, resumen. Tenemos aplicaciones que hasta hace poco eran impensables, son resultados sorprendentes. Tenemos resultados y miramos y decimos no los podemos creer. Necesitamos más coordinación y sobre todo más cooperación. Y claro, todo esto sale muy caro. Necesitamos recursos, financiación, expertos, supercomputación, datos, sobre todo datos. Y podría ser una posibilidad que esto, Claria, fuera también pues un marco en el que podemos en el futuro colaborar. Pues muchas gracias. Muito obrigado, Germán.
Muchas gracias, Germán, por la gran contribución. En la sesión de ayer yo busqué animar un poco haciendo preguntas entre los panelistas y después terminamos media hora más tarde, así que hoy voy a seguir una estrategia diferente. Voy a pasar de inmediato al siguiente panelista y después al final, si hay tiempo, podemos utilizar ese tiempo para que las personas hagan sus preguntas. Así que ya de inmediato vamos a pasar la palabra a Vasco Pedro. Vasco Pedro es doctorado en tecnología del lenguaje en Estados Unidos. Es un cofundador y actual CEO también de una empresa que tiene como centro de su negocio la traducción automática y otras aplicaciones de la tecnología del lenguaje. Vasco Pedro, por favor. Buenas tardes, gracias Antonio por la invitación, es un placer estar aquí. Quizás hable más de las cosas que veo de tecnologías de lenguaje a nivel comercial, considerando las presentaciones anteriores. Y sería interesante esto porque estamos viendo contenido online. En 1998 había como un 80% del contenido disponible en inglés, pero ahora este contenido representa un 25% y la expectativa es que quede en un 10% en los próximos 5 o 10 años. Lo que está ocurriendo es que lo que se produce mucho a través de las redes sociales. Las personas escriben updates e informaciones que no siempre es el contenido mejor preparado, sino que son cosas más del momento. Los que escriben en redes sociales normalmente escriben en sus lenguas nativas y lo que vemos es que por un lado hay una mayor globalización, una expectativa de que haya una presencia global en productos digitales. Vemos eso en algunos fenómenos como el Pokémon Go y otros productos nuevos que van surgiendo y que son importantes y que se espera que esos productos sean comercializados en cada vez más mercados. También tenemos las personas de cada país que cada vez más producen en su idioma nativo. Por ejemplo, el topo de los sitios en donde personas de Brasil leen noticias o las personas de Portugal o de Rusia y China, vemos que normalmente buscan recursos periodísticos en sus mismos idiomas. Entonces, lo que va a ocurrir es casi la coexistencia de una Internet china, rusa, portuguesa y cada vez más los recursos online serán más accesados y las personas van a consumir más contenidos en sus idiomas, sea porque hablan esta lengua, sea por la facilidad de acceder a estos recursos, y la experiencia será cada vez más en lengua nativa. Y hay un impacto interesante. Por un lado, hay empresas que quieren ser más globales por un lado y los consumidores que por un lado quieren cada vez más encontrar cosas en sus idiomas. La primera gran aplicación que teníamos fue para el área de entrevistas con el cliente. Entonces, hay necesidad de apoyar a los consumidores en sus idiomas y es un poco complicada esa logística, porque si queremos dar apoyo en 30 lenguas diferentes, la opción era contratar personas que hablasen todos esos idiomas. Era imposible. Entonces, muchas empresas no hacen ese trabajo de apoyo al cliente, extendiendo para cada idioma de sus clientes. Normalmente hacen cosas más concretas. Si la persona habla inglés y quiere, por ejemplo, comunicar con British Shares, puedo comunicarme con un servicio, por ejemplo, en Portugal, que está disponible solo 5 días en la semana.
Entonces, las empresas no dan soporte las 24 horas en todos los idiomas y cada vez más se necesita contar con apoyo en el mismo idioma del cliente. Entonces, vimos esas demandas para esa capacidad de traducción. Y en el fondo, estamos a veces nos vemos ante esa posibilidad o esta necesidad de transformar a un agente humano en un superpoliglota. Entonces, por un lado, vemos un aumento o una reducción de los costos de tecnología para permitir que haya comunicación eficiente y también para la producción de contenidos. Voy a hablar de traducción, pero también aprendizaje de Machine Translation, y lo que vemos es que ocurre algo que 5 años antes había una interacción por chat, por ejemplo, en tiempo real, solo con traducción automática. La traducción, la calidad de la traducción antes no era posible, y hoy en día para situaciones más informales como el chat, hay un porcentaje ya de situaciones en lo que es posible hacer esto. Dada la opción del mercado para que las empresas apoyen esas lenguas, hace que esto se potencie más rápidamente. Entonces las empresas quieren dar soporte cada vez en más lenguas, y eso va a pasar para varias funciones de las empresas. Es decir, una de las cosas que estamos viendo es la irrupción de los costos de tecnología para permitir que cada vez más haya un mayor porcentaje de servicios que funcionen en lenguas nativas, haciendo que esas lenguas se mantengan cada vez más activas una vez que las personas no tengan que recurrir a otros idiomas para acceder a servicios. Eso va a tener un peso enorme en los siguientes años. Por otro lado, hay una cuestión importante y difícil, que cada vez más tenemos opiniones y culturas y situaciones en todo el mundo. Hay una limitación del ser humano con relación a conseguir informaciones. El consumo está limitado a un cierto punto de vista y un idioma. Hay una diversidad de situaciones y otros puntos de vista. Entonces, son los dos lados de una misma moneda. Es mantener la comunicación más fácilmente, pero hay una limitación por los puntos de vista globales. Por otro lado, hay una parte de responsabilidad que está creciendo ahora y que es muy importante porque se ve cada vez más el potencial complicado de situaciones que no están balanceadas. Aprendizaje automático existe, y esto nos da cada vez más esa cuestión de cómo hacer este contrabalance, contrariando un poco los datos y creando modelos que sean más. Les pido disculpas porque estoy muy acostumbrada a hablar de este tema en inglés y ahora estoy hablando en portugués y me cuesta un poco a veces. Así que hay una propuesta de creación de un centro para la responsabilidad de las comunicaciones. Hay varias startups, empresas que están dedicadas a esto, y ahora estamos viendo algunas convocatorias que están haciendo. Van a decidir algunas cosas el año que viene, y esa iniciativa creo que va a avanzar. Tuvimos una primera fase con muy buenos resultados, y es importante ver los proyectos que tenemos a partir de este consorcio. Una de las cosas que se destaca es el avance de la tecnología para el balance de los corpus que permiten después el entrenamiento de redes profundas. Inicialmente, lo que vimos a nivel de Genevieves, áreas
en las que hay una incidencia mayor de datos sobre géneros masculinos y esto nos lleva a un bias del modelo de aprendizaje en este sentido. Por ejemplo, hay profesiones adscritas normalmente como más masculinas o femeninas y esto en el fondo genera problemas porque ¿cómo el modelo va a asumir esta situación? ¿Cómo la va a tratar? Hay varias startups, IDEA es una que está en Portugal y que se está dedicando a cómo crear esto. Es una idea que va ganando relevancia. Son métodos sintéticos que buscan compensar las lagunas y los datos originales que son utilizados. Esa es una de las técnicas que cada vez vamos a ver y de la creación de los datos queremos tener mayor control de cómo van a funcionar los modelos. Si podemos, a nivel de estadísticas, ver más fácilmente las dimensiones interesadas, una de ellas es la lengua, y ver las situaciones en donde hay vacíos, en donde debemos crear datos y ecualizar el corpus y permitir un entrenamiento más equilibrado para los modelos. Son dos tendencias que creo que son interesantes para esa cuestión. Presumo que hayas terminado, ¿verdad? Gracias por la presentación inicial. Vamos ahora a pasar a la siguiente persona. Será Jorge Fernando Negrete. Jorge Fernando Gret, de manera diferente de los dos oradores últimos, no es un científico. Él tiene un background en Derecho. Es presidente y fundador de la empresa Digital Policy. Es una de las empresas consultoras más influyentes en América Latina. Él trabaja con las políticas públicas de las telecomunicaciones y del área digital. Él también actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Así que, por favor, Jorge. Gracias, Antonio, OEI, a CEGIP, por la invitación y especialmente por la posibilidad de hablar con ustedes sobre la evolución de nuestras lenguas, con la innovación, con la ciencia, con la tecnología. Voy a hablar en español ahora, que es mi lengua madre. Para que las cosas existan hay que mencionarlas. Mi plática con ustedes va a ser muy sencilla y muy simple. ¿De dónde viene el mundo digital? ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Y hacia dónde va? Y su vinculación con las lenguas, en este caso con el portugués y con el castellano. Para que las cosas existan hay que mencionarlas. Esta es una sociedad de nuevos paradigmas. 300 años llevó la revolución agrícola, más o menos 100 la revolución industrial, pero la revolución digital tiene escasamente 30 años. En esos 30 años hemos recibido una cantidad enorme de conceptos y de nomenclaturas que no existían antes. La digitalización, la posibilidad de llevar todo el mundo analógico al mundo digital, el internet, la comunicación móvil, la posibilidad de portar en un dispositivo toda nuestra comunicación. El Internet, este mundo fascinante de relaciones digitales a través de las telecomunicaciones, los servicios de telecomunicaciones. La banda ancha, no es lo mismo el Internet a la banda ancha. La banda ancha tuvo la capacidad ahora de transportar masivas cantidades de datos a través del Internet. La convergencia, la posibilidad de llevar las señales que están en Internet lineales por todo tipo de plataformas, satelitales, en Smart TVs, en smartphones, en dispositivos que
sus DVD players o sus Blu-ray players o sus equipos para jugar en casa. La convergencia generó nuevos negocios y oportunidades en el mundo de la comunicación. El cómputo, en 1968 se crearon los primeros procesadores de cómputo y se estableció una ley que decía que cada 2 años íbamos a tener la capacidad, la ley de Moore, el fundador de Intel, decía que cada 2 años íbamos a tener la capacidad de procesar la información y duplicar la capacidad de procesamiento de datos. Hoy en día la ley de Moore empieza a colapsarse porque la capacidad de procesar datos es ya no solo cada 2 años, sino cada año y eventualmente cada cierta cantidad de meses. La nube. Hoy en día, mientras estamos teniendo esta comunicación híbrida, hay un elefante en la habitación que no vemos, es la nube. Toda información digital pasa a la nube, se transforma, se comunica y nos está mediando. No es la cámara solamente, es la nube la que procesa la información y hoy en día los procesos de transformación digital se dan en la nube. El Internet de las cosas y las nuevas tecnologías como la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la realidad virtual y lo que ustedes han visto incluso como consecuencia el metaverso, el mundo paralelo. Pero la lengua española es una lengua forjada por viajeros, andariegos e inmigrantes, decía el mexicano Carlos Fuentes en alguna de estas sesiones, y tiene toda la razón. El mundo digital es un mundo de andariegos y de viajantes que han presentado y construido conceptos que no existían y que hoy en día son parte y atacan nuestra lengua y todas las lenguas del mundo. Estos viajantes y estos viajeros han tenido una nave de comunicación de estos conceptos y esta nave ha sido los servicios de telecomunicaciones. El cómputo era fundamental, pero es hasta que los servicios de telecomunicaciones y el Internet llegaron como estas grandes naves que el mundo empezó a masificar las tecnologías de la información, el universo digital. 1G, la voz, 2G, la capacidad de mandar voz y mensajes, 3G, el mundo de BlackBerry, el mundo donde había la banda angosta, poquito internet, teníamos móvil, pero sobre todo tuvimos la primera oficina móvil. Barack Obama, cuando entra como presidente de los Estados Unidos, entra con un BlackBerry 3G, cuando sale 8 años después sale con un 4G, cuando Barack Obama entra como presidente de los Estados Unidos, Facebook y todas las aplicaciones digitales eran de escritorio y no tenían más de 200 millones de usuarios. Cuando sale Barack Obama, hay más de 2,000 millones de conexiones móviles en el planeta. Y pronto vendrá una tecnología que destruye la frontera entre las telecomunicaciones y las TIC, entre el mundo del cielo y el mundo terreno, que es 5G. Esta es la gran nave que lleva y masifica el nuevo lenguaje digital, los servicios de telecomunicaciones y el Internet. Los problemas comienzan cuando las fronteras se comienzan a colapsar. Yo estudié Derecho Informático, Telecomunicaciones, Radiodifusión, Propiedad Intelectual, y sucede que hoy en día en el mundo jurídico todas estas materias se han colapsado y se vuelven una sola. Pero eso sucede también en el mundo de la economía, de la tecnología, de la política pública. El mundo digital comienza a destruir las fronteras entre las materias. Todo es digital. No hay herramienta entonces más poderosa de transformación social y del lenguaje que el Internet y los servicios de telecomunicaciones. Esto lo creo. Pero además sucede un nuevo paradigma. Hoy en día tenemos a un ciudadano, a una persona, a una ciudadana que primero, bajo un concepto de tiempo, siempre tiene que estar conectado y bajo un concepto de espacio en todas partes, pero bajo un proceso cognitivo procesando y gestionando el pensamiento. Esta es una persona digital, una persona que siempre está conectada en todas partes, gestionando el pensamiento y dentro de todo construyendo conceptos para el lenguaje, para nuestras lenguas. Surgen entonces nuevos conceptos que no existían como economía digital, multicanales, y aquí empieza toda la nueva nomenclatura. Hay más valor, hay más nombres, hay más conceptos. Y tenemos externalidades de estas naves viajeras que son las generaciones tecnológicas. El mundo 4G creó conceptos que no existían, como por ejemplo un proceso de innovación constante. Es un mundo que permanentemente está innovando. Esto de las externalidades viene de la economía. Todas aquellas cosas que no se pensaba que podrían existir, existen y nacen como externalidades. Los mercados locales se vuelven mercados globales.
las redes de telecomunicaciones se transforman en mercados, surge la era del acceso, ya nadie quiere la propiedad de las cosas, nadie quiere la propiedad de un Blu-ray ni un DVD, queremos el acceso a fondos de catálogos en Spotify, Tidal, Rhapsody, todas estas, Apple Music. Las nuevas generaciones ya no quieren la propiedad de música, sino quieren el acceso a millones de tracks en el mundo digital, ya no quieren la propiedad de un auto, quieren el acceso a un automóvil, ya no quieren ir a cadenas de hoteles, quieren ir a experiencias que se encuentran en la red. La cadena más grande de hotelería no es propietaria de ningún cuarto, Airbnb. El retail más grande que existe hoy en día no es propietario de ninguna tienda, es Amazon. La era del acceso, y la economía colaborativa y la economía creativa se fortalecen. La economía colaborativa con las plataformas digitales crean a las primeras pymes digitales de este nuevo siglo. La primera revolución digital está construyendo nuevos lenguajes, conceptos, cadenas de valor y nuevos modelos de negocio. Surge entonces un mundo nuevo de nuevos conceptos. Prepárense para el mundo 5G, nueva infraestructura, nuevos conceptos, más inversiones, más cadenas de valor y más nomenclatura nueva que va a invadir sin duda alguna a nuestros lenguajes, a nuestras lenguas. Eliminemos los eufemismos. Estamos viendo nacer la primera revolución digital de nuestra civilización. Hace 100 años comprendimos el nacimiento de una revolución industrial que creó la economía viajera de Inglaterra hacia todo el mundo y que construyó naciones y civilizaciones. En este instante somos testigos y partícipes de la primera revolución digital de nuestra civilización. Pero además es un derecho fundamental. Dentro de las categorías lingüísticas también surge el derecho como aportador de nuevos conceptos. El derecho de acceso al Internet es un derecho fundamental, un derecho que nació en el 2012 en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero atención con esto. ¿El derecho de acceso al Internet es un derecho fundamental? Sí, pero un derecho fundamental todos los derechos fundamentales son universales, indivisibles, interdependientes y programáticos. ¿Qué quiere decir? Que el derecho de acceso al Internet es un derecho que habilita a otros. El derecho de acceso a la salud, a la educación, a la cultura, a la movilidad. Quien estuvo conectado en la pandemia con un dispositivo de estos a Internet, tuvo el privilegio de mantener sus derechos fundamentales como la libertad de expresión, acceso a la información, derecho de acceso a la cultura, a la salud y a la movilidad vigentes. Quien no tuvo un dispositivo de estos perteneció a un concepto nuevo también que están haciendo y que denomino marginación digital o pobreza digital. Nueva política pública nace también, por lo tanto tendría que existir política digital para el lenguaje. Tendríamos que ir construyendo los primeros elementos. Y por eso sostengo que, junto con García Márquez, que hay una relación intrínseca entre la literatura, la innovación y la tecnología digital. El mundo era tan reciente, decía García Márquez en 100 años de soledad, que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Pues este es el dedo que señala conceptos como democracia digital, ciudadanía digital, derechos fundamentales, economía digital, gobierno digital, una sociedad de derechos digitales que no existía. Y puedo terminar diciendo, en los últimos 30 segundos que me quedan, que esta relación entre la literatura, la creatividad latinoamericana y la tecnología se sostiene con una simple afirmación del poeta mexicano Efraín Huerta, hablando de las nubes, y yo me referiría al cloud, a la nube del mundo tecnológico. Y él decía, ¿que no acaso las nubes son las hermanas mayores de los sueños? Muchas gracias. Muito obrigado, Jorge, Muchas gracias, Jorge, por su exposición. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al cuarto expositor, en este caso, el profesor Coelho. Él es un pionero en Portugal que trabaja desde la época que él era estudiante en los años 60. Es profesor emérito de la Universidad de Lisboa, Helder Coelho. Tiene una larga
historia de contribuciones en inteligencia artificial, y Elder fue el primer doctor en los años 70 y avanzar en sus investigaciones en la lengua portuguesa en el ámbito computacional. Elder, con usted la palabra. Muchas gracias. En la década de los años 70 yo hice mi formación en la Universidad de Edimburgo. Fue una época que fue fuerte para el procesamiento de la lengua natural. Después, en los años 80 y siguientes, la situación no fue tan fuerte. Pero en las últimas 2 décadas, yo pienso, hubo un nuevo salto adelante. Si vemos el inicio, la gramática era fundamental. Después vino el recurso estadístico, que era un instrumento que tuvimos y luego tuvimos las inteligencias artificiales, 2 inteligencias artificiales que se unieron, y hoy podemos hablar de las varias inteligencias artificiales, que es el aprendizaje profundo y las redes neuronales. En las últimas 2 décadas, Google representa un gran esfuerzo, no solamente en el conocimiento del discurso, sino también en la comprensión y en la traducción automática con la construcción en el 2022 de 109 idiomas, y está en construcción y en versión beta 126 lenguas. Esto nos lleva a reconocer que, por un lado, la base científica y universitaria tuvo un impulso bastante grande, pero las empresas en este momento están avanzando mucho más rápidamente que los científicos, con nuevas ideas, y ya veremos lo que yo voy a necesitar una de ellas. Las funciones que aparecen en este momento como siendo importantes tienen que ver con la traducción de escrita, traducción en la web, traducción de documentos, traducción de discursos, traducción de imágenes, transcripción. Y todo esto está acompañado por un esfuerzo de no quedarse solamente en una sola especialidad, sino también intentar tener más diversidad. Y sentido maior a esse progresso. Em particular, fixo que enquanto na primeira década, en la primera década, en 58, cuando se habla de lo censo común, que es importante programarlo, tenemos un esfuerzo, gracias a Melanie Mitchell y Gary Marcus, en el sentido de darse cuenta el valor e importancia de este sentido común. Los modelos de lenguaje han sido también usados por empresas, startups, inteligencia artificial, que aprovechan para construir ensayos
y traer respuestas a nuevas preguntas con ámbitos complejos, y esto es un aspecto que también ha valido, y creo yo que esto también es muy importante. La evaluación de los datos es como si nosotros tuviésemos un procesamiento, y este orden de procesamiento hace con que nos podamos incluir y avanzar en el sentido de responder desafíos y también responder a amenazas, preparando mejor estas vías, y nos podemos dar cuenta de que es necesario inducir a una inteligencia artificial responsable, y por lo tanto el papel de la ética en estos últimos años ha sido importante. Darnos cuenta también de que nos da beneficios también en este caso. Este esfuerzo sobre el lenguaje tiene que ser para una cantidad muy grande de personas y intentar disminuir los riesgos del uso de la tecnología. La tecnología del lenguaje, especialmente la tecnología del lenguaje, cuando pueden confundirse con propósitos criminales, y cuando desinformación también, que en los últimos años ha sido un aspecto muy nefasto desde mi punto de vista. ¿Será que ya hicimos todo? ¿Qué es lo que nos falta todavía para ampliarnos más? Creo yo que el aspecto del sentido común, ambigüedad, que está lejos de haber sido completamente desconstruido, se podrá asociar a tres aspectos que en el mundo son fundamentales. Por un lado, la curiosidad. Por otro lado, la imaginación. El papel del científico es profundo. Y en tercer lugar, la creatividad, que es el concepto que estas tres palabras tienen en sí, que son muy importantes. Y me gustaría citar a Summer, que dice que sin conceptos no puede haber conocimiento y sin analogías no pueden existir conceptos. Y esto nos lleva a la importancia del sentido común. Y así termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias por su extraordinaria contribución. Vamos ahora para el quinto colega aquí en la mesa redonda, que es Cristóforo. Cristóforo, él estudió en Brasil, en la Universidad de São Paulo. Ocupó diferentes cargos de investigador en varias empresas como la Samsung, y también trabajó en la Universidad Estatal de Ohio. Y actualmente Christopher Shelby es director del Departamento de Aprendizaje Automático de la startup Define Cloud. Define Cloud es una startup que se utiliza en la preparación de datos para las aplicaciones que están basadas en inteligencia artificial. Christopher Shelby, con usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
Y hablando sobre este tema que es muy importante, yo soy americano, entonces por eso mi acento, pero viví mucho tiempo en Brasil y he visto al portugués y al español como tecnologías de lenguaje que han crecido mucho en este tiempo, y yo trabajo en esta área desde el 2007, que como el profesor Heller también había mencionado, que al inicio de este siglo que comenzó a tener muchos avances con muchos recursos de lenguaje, y en los últimos años, como usted había mencionado, con las redes neurales y muchas inversiones también con la lengua portuguesa y española. Y también estoy de acuerdo también con lo que nos habían mencionado aquí, que el portugués y el español es unos idiomas que están entre los mejores representados después del inglés. Todavía existe unas grandes opciones y un abanico que en los próximos años aumentará. Y con seguridad son los idiomas que tienen más recursos y cada año serán cada vez mejor, pero todavía existe un atraso que tiene que recuperarse. Y yo pienso en la formación de las áreas de lenguaje, y ese sesgo es muy importante, no solamente de los datos, que voy a hablar de datos, pero también principalmente el público femenino, inversión en mujeres que trabajen con ciencias y tecnología para reducir esos gaps de género y asegurar mayor inclusión en el sector. Y vemos este aspecto lingüístico para el futuro. Existe mucho espacio para el estudio lingüístico, aunque las redes neurales y las características brutas es lo que domina, pero el conocimiento, estamos lejos de algo que esté mucho cerca de la inteligencia artificial, y necesitamos mucho trabajo en este aspecto, y también para ver las cualidades de los lingüistas y otras áreas de investigación. A través de trabajos, investigaciones científicas y también en las empresas y profesionales en estos programas, que otros programas que fueron mencionados aquí. Tienen varias iniciativas para esto, y también en el área empresarial a partir de investigación, y creo yo que también hay mucho interés para tener una amplitud más amplia para cubrir otros idiomas, y esto es importante. También, aparte de todo esto, garantizar la soberanía lingüística y la tecnología al interés del lado común, y también hace que las grandes empresas frente a multinacionales y grandes empresas. Pero creo yo que la democratización de los datos es una de las cosas fundamentales, como ya había mencionado Oscar. Y hay también, nosotros somos una empresa de datos, de creación de datos, especialmente a través de Cloudforce, y tenemos el Marketplace, y a través de nuestro Marketplace ofrecemos datos por género, entre otras características como metadatos, y esto es importante conseguir balancear esto, puesto que
existen estas grandes, aunque se aprende de varios datos, pero hay mucho trabajo por hacerlo. Y entonces esto tiene que tener bases buenas para poder conseguir un fine tuning y crear modos de slide mejores, y esto es el primer paso. También permite también regular mejor con la inteligencia artificial en el área del BS y también promover estos sistemas, y esto nos va a llevar a tener una seguridad y también una previsibilidad personal. Es muy importante porque hoy en día ha habido ataques en nuestros sistemas. En Portugal también ha sucedido con datos, falta de seguridad de datos, y nosotros estamos viendo que en Alemania hubo un problema que un subsidiario de Inglaterra ha transferido centenas de miles de dólares pensando que era el gerente de él, que era una persona que conocía. Entonces estos peligros existen de estos comandos por voz. El año pasado también fueron 35 millones de una empresa de la empresa aérea de Emirates, que también a través de texto y de lenguaje hubo una invasión de datos, y este problema entonces hay que tener un aumento de la visibilidad y de la seguridad de estos datos para quien crea, quien usa y cuáles son los fines, y también tratar sobre los insumos, porque como cualquier otro ataque, la forma es completamente diferente, pero al mismo tiempo los métodos no son muy diferentes. Siempre hay una puerta de entrada. Entonces, sea por cualquier tecnología escrita o de lenguaje, tenemos que cuidarnos y no podemos aceptar cualquier entrada, y es por esa razón que tenemos que tal vez entrar en una zona que no sea segura, y mejor dicho, garantizar una zona segura para todo el mundo a través de la democratización de los datos. Yo creemos que esto puede ser posible. Y terminó aquí. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Christopher, por su contribución. Entonces, hoy estamos mucho mejor. Creo que nos hemos pasado, estamos más rápido. Entonces, tenemos bastante tiempo para poder abrir el debate. Y de aquí voy a preguntar remotamente a la sala a ver si hay alguna pregunta que ustedes quieran colocar en la mesa. Las personas que nos están siguiendo por internet pueden hacer por las indicaciones a través del correo electrónico y a través del chat y del canal de YouTube, para quienes no están en la sala pueden hacer las preguntas inmediatamente, que las personas que componen la mesa estarán muy satisfechas para poder responder todo esto que ustedes necesitan para poder tener un intercambio de ideas bastante fructífero. Entonces, las preguntas. Hay preguntas aquí en la sala de la audiencia, aquí en Brasilia. Buenas tardes. Fue una mesa muy interesante, como todas las anteriores, pero también porque nos muestra las amenazas que existen
a pesar de que hay una perspectiva también de recomendaciones a aquello que es necesario hacer. De hecho, me llama la atención las intervenciones, en particular el tema de los derechos y de los derechos digitales, y también el tema de la soberanía lingüística, que me parece que tiene que ver con esos derechos. Y también, como mi pregunta para la mesa, para los que quieran responder, es que se habló aquí varias veces de la democratización de los datos, pero esa democratización también puede entrar en conflicto no solo con la soberanía, sino también con las cuestiones de las amenazas que en este momento se constituyen a estos datos. Entonces tuvimos aquí varias referencias a los peligros que existen. Así que, ¿cómo hacer esa compatibilidad entre la democratización, soberanía y protección y derechos que existen? Es decir, son varios términos que nos llevan a cuestiones muy complejas. Dejo la respuesta a los que pueden entender que pueden responder. Muchas gracias, señora Ana Paula. Yo aquí solo veo el palco, no veo a todos. Voy a tratar de tomar esa pregunta y tratar de participar, de incluir a nuestros panelistas, y voy a dirigir al señor Jorge Fernando, porque él, más que los demás, habló de los derechos y de los derechos al acceso a la Internet como un derecho. Últimamente, podemos verificar que esto fue ganando conciencia y podemos utilizar el idioma de nuestra elección, pero garantizar el plurilingüismo puede hacer el decreto, pero garantizar el acceso plurilingüe al mundo digital, no, para esto no es suficiente un decreto, es suficiente tecnología también, es necesaria la tecnología. Entonces, ¿cómo asegurar el derecho a la soberanía digital y a utilizar nuestra lengua de preferencia en el mundo digital, señor Jorge? Es apasionante la pregunta, doctora. Muchas gracias. Gracias, Antonio. La lengua es un concepto multidimensional porque es un patrimonio cultural, es un bien cultural. Tiene una dimensión económica, como lo hemos visto también a lo largo de estos días, pero tiene una dimensión jurídica también. Es un derecho fundamental el acceso a nuestras lenguas, al plurilingüismo. Y si vemos que el derecho de acceso al Internet es un derecho fundamental, y ya hemos visto y hemos comprendido que los derechos fundamentales son universales, indivisibles e interdependientes y programáticos, entonces deberemos comprender que no hay ningún derecho superior uno sobre el otro. Eso es primero muy importante. Segundo, el mundo de Internet habilita entonces la comunicación y el uso de la lengua en todas sus dimensiones. Y para eso necesitamos crear algo que no existe todavía, que es política digital para las lenguas. Como decía García Márquez, el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre. Bueno, carecemos de nombre para la política pública en el mundo lingüístico, pero no se preocupen, eso sucede en el mundo de la seguridad pública, de la educación, de la cultura, ¿no? Estamos viendo nacer una nueva generación de neologismos que están brincando como si fueran flores. Utilizaría yo aquí esta palabra, ustedes recordarán la expresión de Neruda cuando decía que podrán cortar todas las flores, pero no podrán cortar la primavera. Bueno, aquí no podrán cortar la primavera digital que genera la creación de muchos neologismos que, bien construidos, tienen que ser vinculados al concepto de soberanía lingüística que ustedes me han planteado. ¿Cómo? Primero
generando la construcción de los conceptos en nuestras propias lenguas. Palabras como edge computing tienen una clara traducción, cómputo al borde. Palabras como digital transformation, pues no, digamos transformación digital. En el mundo digital genera buena parte del imperio cultural a partir de imponer en anglicismos sus conceptos. Yo creo, y vengo de un mundo digital donde todos los eventos en los que participo y organizo, la mitad de lo que se dice es en inglés. No está bien, tenemos que empezar a hablar y castellanizar o generar en portugués los conceptos correctos para hablar correctamente y conjugar y construir instituciones que puedan tener una adaptabilidad cultural y lingüística a la política pública de nuestros países. Creo que la construcción de un buen lenguaje desde la política pública será un buen manejo que nos permita construir lo que ustedes identifican como soberanía lingüística. La oportunidad es que esto apenas se están haciendo. No existía hace poco. Apenas en el 2012 se declaró que es un derecho fundamental el acceso a Internet. Pero hoy, mientras estamos hablando en Chile, están incorporando en la Constitución chilena el concepto de derechos digitales. Ya España incorporó los conceptos de derechos digitales, en México en el 2013. Entonces, vamos a ir construyendo, vamos a ir viendo la construcción de un fundamento constitucional de derechos fundamentales que tiene que bajar en una política que hoy no existe, que podemos definir en este instante, en este espacio, como política digital para la lengua. Muito obrigado, Jorge. Muchas gracias, señor Jorge. Voy a retener esa expresión fantástica en respuesta a parte de estos fundamentos de la señora Ana Paula Mourinho, que es la política digital lingüística. Y con ese término, política digital lingüística, me voy a la segunda parte de la pregunta de ella sobre la democracia de los datos, acerca de la soberanía lingüística, y voy a pasar la palabra a Germán porque él conoce bien una de las iniciativas más significativas del espacio europeo de ejercicio o intento de ejercicio de esa soberanía digital y democracia de los datos en el plan de impulso para la preparación tecnológica de la lengua española. Entonces le pregunto a él, ¿qué análisis hace y qué noticias nos puede dar, qué lecciones nos puede dar de esas discusiones, de este plan de 90 millones de euros? ¿Y qué consejos nos puede dar para los siguientes pasos, tanto para la lengua española como para también la lengua portuguesa, que también carece de un plan? ¿Qué nos dices, Germán? Muy interesante el tema y creo que... Sí, perdón, sí, muy interesante el tema y la pregunta y no tengo una respuesta evidente a esto. En el plan de impulso y en el proyecto que estamos elaborando ahora con la Unión Europea y el Parlamento Europeo y sobre la igualdad lingüística en Europa, pues todos estos temas también se están tratando, claro. Y hay siempre un compromiso entre hacer públicos los datos, ¿no? Entre la privacidad, el tema de garantizar que no se hagan malos usos de los datos para la desinformación, para aprovecharse, para tal, con los derechos también de que tenemos porque es un tesoro, ¿no? Las administraciones públicas guardan un tesoro en datos que serían utilísimos para hacer y que no podemos estar investigando en ellos ahora mismo. Ni siquiera las empresas pueden acceder, solamente cuando ya hacen un producto, pero no pueden hacer un producto si no tienen acceso a los datos tampoco. Con lo cual tiene que haber un compromiso. Hay herramientas, por ejemplo, para anonimizar, ¿eh? O sea, no tienes que anonimizar cada uno de los informes médicos, se pueden pasar programas que lo que hacen es limpiar y neutralizar cualquier tipo de... y incluso hacer con verificación humana después. Yo creo que ahora hay una iniciativa en Europa que se llama Data Governance Act, Acto
acta para el gobierno de los datos, que seguramente va a permitir avanzar en este ámbito, porque va a garantizar el acceso, por ejemplo, para poder hacer todas estas, al menos con los datos públicos, a hacer todas estas iniciativas. Y añadido a esto, cualquier iniciativa de esto siempre al final necesita de la colaboración y de la confianza. Y esto, cada institución es súper soberana con sus datos. Les da mucho miedo hacer cualquier cosa con ellos, o que otra persona acceda a esos datos para hacer cualquier cosa. Y ganarse esa confianza es dificilísimo, muy difícil, porque no hay confianza, porque no hay garantía tampoco. Entonces hay que encontrar los marcos jurídicos, los marcos legales para poder hacer también esto con confianza y con tranquilidad, porque si no, no avanzaremos. Avanzarán en otros sitios donde hay otras normativas mucho más liberales, bueno, liberales no sé decir, menos restrictivas, que permiten hacer cualquier cosa con los datos. En otros países, en otros continentes, que todos podemos imaginar, China, India, etcétera, están avanzando muchísimo en estos campos porque tienen acceso garantizado a cualquier tipo de dato. Muchas gracias, Germán, por su contribución. Ahora vamos a volver al espacio de Brasil, a la audiencia, y preguntando si tienen alguna cuestión más para seguir en este debate interesantísimo. Tenemos una pregunta más. Vamos a ella. Muy bien. Ese entusiasmo por la nueva era digital que me recuerda mucho el entusiasmo en el siglo XVIII y XIX sobre el nuevo capitalismo y las nuevas máquinas, la máquina a vapor, y ese crecimiento infinito que prometía esto. Pero había un judío alemán que vivió mucha parte de su vida en Londres, que analizó ese capitalismo y sus consecuencias nefastas para la mayor parte de la población. El señor se llamaba Karl Marx. Y entonces creo que hoy también tenemos que ver que nos encontramos en una fase del digitalismo salvaje y que si ese no es controlado y si no podemos prever ya una era post-digital salvaje, va a ser muy difícil que aprovechemos todo esto. Yo les recomiendo a quienes trabajan sobre derechos lingüísticos digitales que lean la literatura que existe sobre derechos lingüísticos de los últimos 20 años. El término surgió en los años 80, 90, con mucha fuerza en el mundo, y hay trabajos incluso en México sobre derechos lingüísticos fundamentales, ¿no? Que es el derecho fundamental a usar su lengua en cualquier contexto, incluso contextos de relevancia social frente a las instituciones, sin ser discriminado. Y la obligación de los estados de ofrecer y garantizar que esos derechos puedan ser disfrutados, que es el gran problema con muchos de esos derechos que están en la Constitución, que están en las leyes, pero no se cumplen, ¿no? Entonces, yo diría que lo que hay que tener muy claro también es que el motor detrás de ese desarrollo vertiginoso son las enormes ganancias de las empresas como Google, Facebook y otros. Y así como en estos días estábamos conversando, que nosotros todos académicos trabajamos gratis para las grandes editoriales, para que publiquen nuestros trabajos, y después nosotros pagamos para leer nuestros propios trabajos, lo mismo pasa con Facebook, con Google y otros que nos hacen trabajar gratis, ¿no? Con la información sobre nuestras personas y para sus ganancias. Yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, y hay que ver que con el aumento, digamos, exponencial de la información, que no es conocimiento, con cada nueva aplicación que usamos, aplicativos, creo que dicen ustedes, nosotros renunciamos a una parte de nuestra autonomía, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea,
A mí me llegaron la semana pasada 8 nuevas aplicaciones de Cielo para resumir textos, para buscar textos, ¿no? Y entonces yo ya no tengo la autonomía porque el algoritmo va a decir qué leo y qué no leo. Ellos van a escoger por mí, ¿no? Y así pasa con el Google Corrector, que todos traemos prendidos, ¿no? Ya en español nos aplica principios del inglés, del discurso simplificador, que es el ideal del discurso científico inglés. Nos dice, quita ese adjetivo, no pongas 2 adjetivos juntos, porque uno basta. Eso en el discurso científico en español, en alemán y en francés no es la regla, ¿no? Me quedo con esto, de ver también que es muy importante que se fortalezcan mucho las iniciativas de los humanos, mientras no nos programen los algoritmos, de controlar esas técnicas. Essa questão foi do professor Hamel. Quiero dirigir esa cuestión a alguien que pueda aclarar un poco más o comentar, quizás el profesor, si me permite. Quiero ahora hablar con Vasco Pedro. Vasco, porque por un lado sentí, si no me equivoco, que al inicio de su presentación sentí un comentario sobre el hipercapitalismo de los datos digitales. Y en nuestra mesa tenemos aquí, no sé si es un capitalista, no sé cuál cuenta bancaria tiene, pero él vive y hace su negocio en esta ola de lo que llamamos el hipercapitalismo, que es Vasco, que es fundador de una startup y CEO de ella. Entonces, quizás él pueda hablar sobre esto. Y él también es una víctima, por otro lado, digámoslo, de esta hiperconcentración del poder, de esas fintechs, en esas Amazons, también en Facebook, esas empresas que tienen ese poder de succión de todo lo que está a su alrededor en cuanto a datos, dinero, talentos, etcétera, y que terminan por vaciar los demás mercados y genera dificultades para iniciativas a veces muy exitosas como la del mismo Vasco Pedro. Entonces a veces pierde oportunidad de protagonismo. Entonces le pregunto, aquí habría lugar a una intervención del Estado en el sentido de desarrollar herramientas para el Departamento de Lenguaje Natural Español-Portugués y que después, con el tiempo, pueda mitigar y contrarrestar esta situación, que ayude a la soberanía digital de las personas y que también ayude a las pequeñas y medianas empresas que quieren hacer sus negocios. ¿Qué nos puedes decir, Vasco, ante todo esto? Es una cuestión bastante interesante. Soy una persona optimista y creo que en el fondo de la tecnología hay una fuerza muy democrática también, en el sentido de que por lo general las nuevas tecnologías permiten que un número pequeño de personas y un individuo incluso puede alcanzar a varias otras personas. Y una de las cosas que también creo que es relevante y una de las áreas de investigación a las que me dedico son las redes sociales y una investigación que busca entender qué se puede deducir desde el punto de vista sociológico a partir de las redes sociales agregadas. Y una de las cosas interesantes en ese sentido era el tema de la privacidad. El concepto de anonimidad es bastante reciente. Él viene
a partir de la creación de los grandes centros urbanos. La gran mayoría de los seres humanos antes vivíamos en pequeños grupos, en aldeas, en tribus, y la privacidad no existía. En una aldea todo el mundo sabe lo que uno come, si va o no a hacer una oración o cualquier otra cosa, y no habían secretos, mentiras, cases. O sea, las personas tenían que encontrar después estrategias y tecnologías para crear su privacidad cuando eso se convirtió en algo necesario. Y creo que hoy eso también sucede. El tema de buscar la anonimidad en los grandes centros urbanos, al mismo tiempo estamos viviendo con mucha tecnología y esto hace que la tecnología sea interesante en ese sentido. Queremos utilizar tecnologías como los VPNs, como otras específicas que nos dan acceso, como la dark web, que no nos identifica claramente. Y ahora estamos viendo una gran tendencia para algo que creo que va al encuentro directo de la pregunta. Que es, hace unos años atrás, 10, 15 años atrás, había una serie de conferencias en el sentido de que como una persona tiene cada vez más control de sus datos hoy es más difícil porque el tratamiento de estas aplicaciones en Facebook y concentra todo esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy esto? Que con toda esto, desde el aparecimiento de los bitcoins y de esas todas tecnologías que permiten la descentralización de datos y de identidades, aquí se puede ver algunas cosas como empresas que están trabajando y construyéndose en este sistema de web de descentralización y también los derechos de los datos o de la producción de datos, que hoy en día nosotros hemos visto que estas informaciones de, por ejemplo, la nueva generación de productos que están siendo utilizadas y están utilizando, mejor dicho, estos datos, pero de forma anónima y controlando los datos de las personas para poder beneficiarse. Cada vez más hay más personas trabajando en tecnologías que permitan que esto suceda. Por ejemplo, una incubadora que se llama Swap Combinator en Silicon Valley. Desde mi punto de vista es la mejor incubadora y más exitosa de startups en el mundo, donde hay empresas como Airbnb, Dropbox, todas esas las startups que fueron incubadas aquí en este momento. Yo creo que ya hay 9 años, yo creo que ellas surgen 2 por año y cada una de ellas tiene casi 2.000 millones de personas que están vinculadas a esas startups. Entonces, el número de empresas que en aquella época eran 70, hoy hay 500. Hay una expansión por la democratización de estos sistemas. Y también crean empresas en tecnologías que para mí tienen esta anonimización o que también el control de datos por parte de las personas. Pero creo que yo en este momento, cada vez que se inventa una tecnología que gana más control, hay otra persona que inventa otra tecnología del lado opuesto. Y lo que vemos que el mercado tiene una tendencia de que las personas quieren, surgen tecnologías en este sentido, y yo creo que todos comparten la misma opinión de que los datos tienen que estar controlados y protegidos, pero desde el punto de vista capitalista, esto va a ver este uso de datos para crear tecnologías y nuevas empresas basadas en los datos y en la anonimicidad. Tenemos material aquí para continuar por muchas horas discutiendo, pero el tiempo ya es limitado. Y pido a las personas que están en la sala comprendan
o que me permitan que yo haga las preguntas para poder tener la contribución en este debate de Christopher. Entonces voy a hacerles una pregunta a los dos para buscar concluir esta conversación de forma democrática con la participación de todos en el debate. En todo caso, los canales de preguntas siguen abiertas, pueden hacer las preguntas a los participantes a través de los correos electrónicos y de los chats. Entonces, Christopher trabaja en una empresa de Fine Cloud, que su negocio se centra en la construcción, en protección de datos esenciales para las aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Y esto, Christopher discute mucho trayendo este asunto aquí, la ética, la cuestión de los datos, y tienen un gran cuidado. Vasco también había mencionado sobre la construcción de los centros de arte responsable en Portugal, y para los problemas éticos desde el punto de vista del utilizador final de las aplicaciones. Entonces quiero preguntarle a Christopher que si puede hablar sobre la cuestión ética, no en lo que se refiere a los consumidores finales de las aplicaciones y de los datos, sino a la propia construcción de los datos. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que el Fine Cloud, el cloud y del cloud sourcing, que el cloud sourcing son personas que son pagadas al clic. Yo soy de una familia que vivimos y tenemos una memoria del lugar donde vivimos y donde había una plaza donde habían personas que llegaban a pedir trabajo y eran contratadas por el día. Y hoy se contratan por el clic. Y hay muchísimas más personas que son contratadas por el clic comparadas con las pocas que había en esa época, en mi época allá en Portugal. Y esto es algo que nos podríamos preocupar, Christopher. ¿Usted qué cree? Es una buena pregunta. Yo creo que hoy en día tenemos muchos recursos que ayudan también, pero en verdad somos un espacio donde esto puede suceder. Y primero, sobre la ética, estamos también involucrados con el gobierno de Portugal y nuestra CEO, Daniel Braga, que está en el comité de ética de Biden, del presidente de Estados Unidos, que también se preocupa mucho con estos temas. Sobre cloud sourcing, es importante este tema porque nosotros tenemos mucho orgullo de ofrecer valores justos en todos los países que trabajamos, y también acaba siendo una diferencia muy buena en el mercado a nuestro favor. También tenemos un aspecto importante que es la calidad de nuestros datos. Nosotros respetamos el RPR en Estados Unidos y tenemos también en Europa escritores en Estados Unidos, Europa y Japón, que a diferencia de nuestras competencias como países como China, India y otros, donde estos derechos de autor no siempre son respetados. Una ventaja que nosotros tenemos es de que trabajamos con el lenguaje y especialmente con el habla, que es muy difícil de escalar y requiere mucha tecnología y mucho know-how. En un espacio de imágenes, por ejemplo, es un poco más difícil, porque también no necesitas ser un nativo para poder hacer esto. Entonces, esto también nos ayuda. Y esto es un cuidado que nosotros tenemos siempre.
siempre pagamos un valor justo y yo creo que por lo menos esto no es, creo yo que eso no es el gran tema. Muchas gracias por su respuesta. Ahora quiero a Heller Cuello. Es claramente el decano de todos los participantes aquí en la mesa y tiene el honor de ser el último de intervenir y concluir esta sesión. A lo largo de su carrera ha tenido inmensas contribuciones para abrir el espacio entre América Latina y Brasil en lo que se refiere a inteligencia artificial y tecnología del lenguaje. Considerando su experiencia, ¿cómo analiza el actual estado de las cosas en este aspecto? ¿Qué recomendaciones podría hacer para los políticos que hacen las políticas públicas en este aspecto? ¿Cómo podemos aumentar la cooperación en el espacio iberoamericano? Esas son las preguntas que yo les dejo a usted. La situación en este momento a nivel mundial no es abierta, no está mucho abierta a este tipo de iniciativas, especialmente en el contacto con el portugués y de Brasil y de Portugal, y las diferencias es grandes por diferencias políticas, obviamente, pero desde el punto de vista académico, yo considero que la situación es más fácil de apoyar, a pesar de que en el caso portugués yo voy a decir que el intercambio dentro de Portugal y Brasil es relativamente pequeño. Yo estuve desde el 80 hasta el 2016 e hice un gran esfuerzo no solo para ayudar a la inteligencia artificial en Brasil. En el 80 prácticamente era nula. Habían 3 investigadores ya con el grado de doctor, pero no hacían nada que dé origen a un grupo y que haya después que se fortalezca este grupo. Pero en el caso de Portugal, la situación también de contacto con Brasil fue dificultada, a pesar de que al final se intentó impulsar, se consiguió llevar a un grupo de 35 portugueses, 35 investigadores portugueses a Brasil para poder hacer un contacto que infelizmente no tuvo después ningún resultado que nos podrían agradar y que de cierta manera se destruyó rápidamente este contacto. Entonces, existe este deseo de los investigadores de contactar a sus pares y hacer este tipo de cooperación, y esto es natural. Hace poco se hablaba sobre el tema de la tribu, de la aldea y de los secretos bien mantenidos. En el caso de los países, esto es más fácil, las conexiones, las colaboraciones, y esto de cierta forma se van expandiendo como la amistad. Y es, por lo tanto, mi punto de vista, por un lado no muy optimista por causa de este tipo de situaciones. En este momento algunos países cierran los contactos, pero soy siempre bastante optimista, y el optimismo siempre se hace o es hecho con
la fuerza, es decir, quien quiere lo hace y no espera que los otros lo hagan. Y al hacerlo, le da una lección de que los otros también pueden. Y es así que se abre un poco más las conexiones y eventualmente se consigue el objetivo que no son muy que tienen algún peso, y ese peso tendrá una fuerza bastante grande después. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su contribución. Entonces, ya hemos llegado al final de los debates de este eje 2, que tuve el honor de ser invitado para coordinar. Entonces, voy a agradecer a todos los participantes que se encuentran aquí, a Germán Rigao, Elder Cuello, Jorge Fernando Negrete, Vasco Preto, Christopher Studi, todos aquellos, Antonio Blanco, y todos aquellos que estuvieron aquí acompañándonos a través del canal de YouTube. Me despido y paso la palabra a Larisa.